historia, en donde les voy a compartir la planeación para que vean los puntos que teníamos que tratar. Voy a poner presentar ahora, espero que se encuentren muy bien, mis reinas, ya nos saludamos. Y aquí está, compartir. Muy bien. Voy a leerles el aprendizaje esperado es: reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos, africanos en la conformación de una nueva sociedad y cultura. Aquí, como primera actividad, tenían que contestar unas preguntas. ¿Alguien me puede ayudar a leer la primera pregunta? Yo. Sí, por favor, Reina. ¿Por qué razón la población indígena era escasa durante la época de la Nueva España? Bueno, primero léeme todas las preguntas. Ajá. Segunda, ¿de qué continente los españoles trajeron la Nueva España esclavos para trabajar en minas y haciendas? Tercera, ¿qué se creó con la mezcla de costumbres y tradiciones de los indígenas y los españoles? Cuarta, ¿cuáles siglos duró el virreinato de Nueva España? Muy bien, nomás que la pregunta es, ¿de dónde trajeron? No llevaron de la Nueva España, o sea, ¿de qué continente trajeron los esclavos y para trabajar en minas y haciendas? Dice que leamos la página de la 97 a la 99 del libro de historia. Voy a ver si les puedo compartir el libro de historia. En la página, ¿qué? 97 a la 99, ¿eh? Aquí está. Ok. Déjenme ver ahora dónde están ustedes. Y voy a presentarles ahora. Ok. Alguien del libro de historia en la página 97 que me ayude a leer donde dice mestizaje e intercambio. Yo, maestra. Muy bien. Listo, Natasha. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habitan. Conquistado, una de ellas fue reubicar los pueblos y los agruparlos en torno a nueva Aldeas. auxilio. Síguele, mi reina. ¿Cuál es? Me dice Camila que está en otra. Déjame mandar. ¿Alguien le quiere ayudar a leer a su compañera? ¿O que me salí? Ya no oigo a nadie. ¿Me oyen? Sí. Ok. ¿Alguien le puede ayudar a Natasha? Es que alguien quería entrar a la clase y tuve que dejar de compartir. ¿Sí sigue viendo el libro de historia? Sí. Ok, síganme. Pues. Sí. Ok. Dice, así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas, voy a continuar yo, por una plaza central, una gran iglesia y las calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas de nuestras ciudades de nuestro país. ¿Saben que las plazas que tenemos cerca de un pueblo o de donde vivimos es una costumbre española de poner una iglesia, una plaza y que todas las calles sean como rectangulares? Eso viene desde España, fíjense, esa costumbre. Y ya se nos quedó como parte de nosotros. Pero esa no es la primera pregunta, ¿verdad?
¿Quién me quiere recordar cuál es la primera pregunta que estamos buscando? Yo. Ajá. ¿Por qué razón la población indígena era escasa durante la época de la Nueva España? Estamos buscando por qué era escasa. La reubicación de las poblaciones indígenas, ahora sí, hizo que muchas familias se integraran en otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres y valores e ideas. La corona española envió un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que se dio en cada poblado, se establecieron un convento con sus respectivas iglesias y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes se encargaban de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Como consecuencia de esta organización y la enseñanza, las creencias y formas de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Aquí está, algunas se integraron con la nueva religión. Entonces, si la pregunta dice, ¿por qué razón la población indígena era escasa durante la época de la Nueva España? Ajá. Sí, te escuchamos. Por la reubicación de las poblaciones hizo que muchas familias se integraran con otras. Uh-huh. Sí, porque algunas fueron reemplazadas Maestra. Mande. Entonces, esa es la primera respuesta. Está en el Hay otra respuesta. ¿Tú tienes otra? A ver, dínolas, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, pero no tengo mi libro aquí, pero me la grabé. Era por las guerras y por las enfermedades que habían en la época. Claro. Donde existían los aztecas o cuando los españoles invadieron. Son varias razones. Una es porque los reubicaron para hacer grupos de adoctrinamiento. Otras fueron a causa de las epidemias, las guerras y el temor a ser protegidos también, porque algunos se fueron a esconder. No quisieron convivir con los españoles. También ese es otro motivo, pero aquí ahorita estábamos viendo las que decía el libro. Cualquiera, es más, no es cualquiera, anoten todas esas. Recuérdense que después ustedes pueden platicarles a sus familias sobre esto. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué continente los españoles trajeron a la Nueva España esclavos para trabajar en minas y haciendas? A ver, ¿alguien está? Hasta yo. ¿Entrar? No, ¿verdad? Ok, oigan, es que... A ver, espérenme, hay que ver del libro. ¿Y dónde está el libro? Aquí está. Dice, a pesar de que había restricciones para viajar a Europa y América, a mediados del siglo XVI la población española había aumentado a 20,000 habitantes. 20,000 habitantes, yo creo que es lo que hay en una colonia. Imagínense, era lo que había en todo México de españoles. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales, edificios de tipo europeo. Sin embargo, esas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl y otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se hablaba en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias, por ejemplo, del náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate, son palabras de nuestros antepasados. Otras palabras se incorporaron a la lengua que se hablaban en las Antillas y fueron traídas por los españoles como mamey, barbacoa,
canoa o hamaca. Fíjense, se mezclaron hasta de 3 continentes. Bueno, las Antillas es parte de México, de América, pero es cruzando el mar. Pero también encontramos la segunda, ¿eh? Así fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Miren, aquí está la respuesta. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. ¿De dónde eran las personas últimas? De África. Eran africanos. De África, maestra. De África, muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 3. Africanos. Maestra. Mándeme. Yo le puse en la segunda pregunta, África se convirtió en el continente abastecedor de esclavos para el mundo. Y no es que, oigan, ¿ustedes creen que las personas deben ser esclavos? No, maestra, no. ¿Pero saben por qué? No, maestra, Todos tenemos el derecho de ser libres. Claro. Todos tenemos nuestro derecho. Sí, Lupita, tenemos derechos. ¿Qué pasó, Maestra, la respuesta de la siguiente pregunta está en la página anterior. Ah, ok. Entonces ahorita nos regresamos. Perdón, Leslie, ¿querías decir algo? Que yo le puse los trajeron de Asia y de África. Bueno, aquí como esclavos dice exclusivamente de África. Y les preguntaba yo si sabían por qué se trajeron nomás a africanos y no asiáticos, como usarlos como esclavos, o incluso a los indígenas que también aquí los tenían de esclavos. No creen que nosotros también los salvamos. Se trajeron personas africanas, son gente de su piel muy morena, se le puede llamar la raza negra, pero es la raza más pura y más fuerte, porque eran los únicos que podían sobrevivir más a esas condiciones tan deplorables que usaban con ellos. Son los que más aguantaban, porque también a nuestros antepasados no aguantaban la esclavitud que les tenían, cómo los azotaban, cómo los martirizaban, cómo los hacían pasar hambres, cómo los tenían en cuevas así nomás para que se... Maestra, y también los trajeron porque ellos pueden sobrevivir más tiempo al sol. Uh-huh. Es la mejor raza y mucha gente la discrimina, ¿se fijan? En vez de que ellos nos discriminen porque ellos son la raza más fuerte y más resistente del mundo. Y sabían que provenimos de ellos porque ahí mismo se originó la vida. Se descubrió que la primera mujer en la historia que se ha registrado hasta ahorita salió del continente africano. Qué feo. Bueno, pero eso es como hablar de historia. Ok, creo que Marta se salió, pero yo creo que porque se desconectó. Ok, me decía que la tercera pregunta, la que dice, ¿qué se creó con la mezcla de costumbres y tradiciones de los indígenas y los españoles? Nos decía su compañera Natasha, que está en la primera página. Sí, ¿En qué párrafo está? En la primera página. No, es en la otra, en la 98, ahí andan las respuestas. Entonces sigamos para ahí. En el primero, como consecuencia de la organización de la enseñanza, las creencias y forma de vida de los indígenas se transformaron. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Qué se creó? ¿Qué se creó? Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Entonces, qué decir... Maestra, está en la primera respuesta está en el párrafo 8, creo. Sí, creo que sí está en el párrafo 8 la primera respuesta, maestra. No, la 6. La 6, el párrafo 6. Sí, sí. Sí, es el párrafo 6. El que dice, es la celebración del Día de Muertos. Sí, pero, creo que está en el 98. No, aquí está. La página 98. ¿Qué se creó con la mezcla y costumbres? Aquí debe decir, a mediados del siglo, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl y otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que hablaba en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural,
pues tomó muchas palabras. Podemos poner, se tomaron palabras en las lenguas originarias, por ejemplo, el náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate, y otras palabras se incorporaron de las lenguas que hablaban en las Antillas y fueron atraídas por los españoles, como mamey, barbacoa, canoa y hamaca. Se mezclaron palabras, se mezclaron tradiciones, tanto indígenas como españolas, como africanas, y como de las Antillas. No nomás México y España, sino también las Antillas y África. ¿De acuerdo? Tenemos palabras que Sí, maestra. y bueno, como ustedes mismos mencionaban, y luego acá dice, el mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas y españoles, la introducción de actividades económicas como la ganadería, el cultivo de trigo o de azúcar, que influyó en el tipo de alimentos. También saben que el azúcar se fue traída de África, no de Europa, por lo que influyó en la cocina indígena, incorporó alimentos como de la cocina europea y por decir, el pozole es una mezcla de América y de Europa. El mole también. Bueno, el mole es más mexicano, eso sí, creo que en todo, porque lo pudieron usar con guajolote. Ese animal sí era de aquí. Y también el altar de muertos es una mezcla, porque mezclan religión católica con tradiciones prehispánicas que son el culto a los muertos. Ahora, entonces ya vimos que se crearon nuevas costumbres. ¿Qué pasó, Lupita? Maestra, yo le puse diferente respuesta. Pero todos los que mencioné están bien. A ver, ¿alguien quiere escuchar que me diga qué puso? Maestra, A ver, ¿le damos la chance ahora a Lupita? yo le puse en la pregunta 3, espérenme, dije. En la pregunta 3 le puse de respuesta, le puse, espérenme. Tuvieron una indigencia de los españoles y adoptaron y modificaron y se turnaron representaciones de catolicismo, nuevos platos típicos, nuevos bailes y nuevos dialectos. Así le puse yo de respuesta. Dialecto significa palabras. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar lo que puso? Yo, maestra. Bárbara y luego Natalia. No sé quién fue primero, pero que sea primero Bárbara, ¿sale? Yo le puse, la mezcla de estos dos grupos dio lugar a la creación de las castas. Estas fueron el resultado de una clasificación racial de la población. Claro. Las castas sabemos que son como los que les llamaron... hagan de cuenta, si los humanos fuéramos sabores de helados, pues las castas a eso se referían. O sea, español con español era una casta, español con indígena era otra casta, español con africano era otra casta, español con indígena era otra casta, o indígena con indígena era una, indígena con africano era otra, indígena con hijo de español casado con indígena era otra. O sea, todas las mezclas. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho en matemáticas las combinaciones de ropa? Sí, con azules, con varios pantalones de diferentes colores. Pues a ese tipo de combinaciones de raza, supuestamente, pero no dejan, se les llamaron castas, pero en realidad pues son personas, nada que ni fuéramos perros, ¿verdad? Para llamarnos como razas. Pero bueno, a eso le llamaron castas y eso lo pusieron los españoles, a clasificar a la gente dependiendo quién con quién se casaba y con quién tenía hijos. ¿De acuerdo? Entonces, sí hubo mezcla de españoles que se casaron con indígenas y africanos, y también hubo mezcla de... por decir, los que se casaron españoles con indígenas se les llamaban mestizos, que por eso la mayoría de nosotros nos llaman mestizos, porque somos revoltura.
Entonces, hubo revoltura de gente, hubo revoltura de comida y hubo revoltura de palabras y de tradiciones. De muchas cosas hubo revoltura, ¿se fijan? Pero es bonito porque imagínense, la piñata es una revoltura de esas. Sí, maestra, la piñata es una revoltura de esas. Pues como le dijimos, el altar de muertos, la Navidad. Sí, la Navidad, creo que también el Año Nuevo, ¿no, maestra? El Año Nuevo, creo que también la Semana Santa, muchas cosas. Incluso sé que la Semana Santa es más, la Pascua es judía, es de otro también, de un continente asiático, del continente asiático, mejor dicho, y también ya la hemos integrado porque la trajeron esa costumbre que se las impusieron a los españoles y los españoles no la impusieron a nosotros y ya nos la quedamos porque ya no nos obligan a hacerla, ya nos gustó. Ahora sí cada quien hace la costumbre que quiere y como quiere la hace y no tiene nada malo si no le hace nada malo a los demás. Ok, esa es la pregunta número 3. ¿Sabían que, bueno, con la conquista de los españoles pues hubo cosas bonitas, como también hubo cosas muy malas? Por eso mucha gente dice, yo odio a Cristóbal Colón porque desde que llegó a América, puras cosas malas le pasaban a América. No es nomás culpa de él. Seguimos con las tradiciones y ya nadie se obliga. Entonces, cada quien ha adoptado lo que ha querido. Y si alguien ha permitido que lo invadan, a veces es uno mismo que lo permite. Ya me he dado cuenta. A veces hay algo que les llaman las ataduras que no son... Las cadenas dicen que no son físicas, son mentales. Si tú dices que te está haciendo daño a algo o a alguien, entonces sí lo está haciendo. Pero si tú estás seguro que no te hace daño, igual y no pasa nada. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta porque se nos va a acabar el tiempo. Maestra, ¿le puedo leer la siguiente pregunta? Sí, mi reina. Dice, la cuarta pregunta dice, ¿cuántos siglos duró el virreinato de Nueva España? Yo tengo la respuesta, maestra. Okay, yo también. Ok, luego escuchamos a... También, maestra. Ok, seguía Natasha, ¿verdad? Sí, maestra. Okay. Porque están las demás, bueno, nomás veo que está Marta, pero va a ser Camila, y no las escucho por si quieren hablar también. Recuerden que yo no las veo. Ok, te escuchamos, Natasha. Duró 3 siglos. 3 siglos. ¿Saben cuántos son 3 siglos? 3 años. No, 300 años. 300 años. 300 años son 3 siglos, ¿no, maestra? Es igual a 3 siglos. Es decir, 100 años es 3 siglos. Solo le pones por 3. Un siglo son 100 años. ¿Y si son 3? 3 siglos son 300 años. Se acabó hasta que Miguel Hidalgo y Costilla empezó el grito de independencia con la guerra de independencia, que también esa guerra no duró ni 2 días ni 2 años, duró 10 años esa guerra para poder independizarnos del mandato de los españoles, que hasta 1821, porque de 1521 que llegó Hernán Cortés a 1821, fíjense, también fue un año 21. Este es un año 21, ¿verdad? Y están pasando cosas importantes. Sí. Siempre el año 21 pasan cosas importantes en la historia. Y mucha gente no sabe eso. Y ustedes ya lo saben. Quiere decir que en el próximo 21, que a lo mejor ya nos toque vivirlo, pero si la gente no escribe lo que está pasando ahora y no lo leen las demás personas, no van a saber y van a poderse prevenir. Ya vieron que también hace 500 años, en un año 21, también hubo una epidemia aquí en nuestro país, la de viruela que contagiaron los españoles. ¿Te dije? Sí, maestra. Y también murió muchísima gente contagiada. Maestra. ¿Sí? Yo le puse igual, duró 3 siglos desde 1521 hasta 1821. Muy bien, claro que saben la fecha. Fue un 27 de septiembre de 1821, el día que se firmó el Tratado de Independencia.
Yo también le puse eso, maestra. Y también fue Le quedó a mi septiembre. compañera Bárbara. Ajá, qué bueno. Respuestas muy completas, me agrada. El grito de independencia se dio un 16 de septiembre de 1810 y la firma de independencia, declaración de independencia, un 27 de septiembre, pero de 1821, 11 años después. Eso duró la guerra, no 10, fueron 11. Muy bien, bueno, pues ya terminamos nuestra clase de historia. Espero que les haya gustado. Fue muy interesante, muy bonita, ¿verdad? Y vimos una parte de lo que trató. Ahora, nos vemos para la siguiente clase. La voy a desconectar y ahorita la conecto. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye, maestra. Ten fe y esperanza, porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Cosas nuevas. Azure, el resultado que deseas te presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe. No fuerces